Bueno, pues al parecer ya están todos conectados aquí para este curso. Ya tenemos a todos los participantes en línea y me da mucho gusto que esté conmigo Pablo Bouvier, quien nos va a ayudar a coordinar la parte de preguntas. Es importante destacar que cada determinado tiempo vamos a hacer una pausa para ir revisando las preguntas que nos están mandando los participantes y tratar de contestarlas. Pues bien, una vez que estamos todos completos, continuemos. Hola, bienvenidos a nuestro curso de reacondicionamiento subconsciente, mediante el cual los participantes obtendrán los conocimientos necesarios y desarrollarán las técnicas adecuadas para poder cambiar desde lo más profundo de la mente, desde el subconsciente de sus clientes, aquellos comportamientos, pensamientos y sentimientos que sean nocivos e improductivos, reducir estrés, ansiedad, depresión, bloqueos mentales y resolver adecuadamente conflictos personales, familiares o laborales. Este curso es producto de más de 5 años de preparación y está respaldado en por lo menos 500 intervenciones individuales y por más de una docena de implementaciones grupales en diversas organizaciones. Estamos seguros de que será de gran utilidad para todos ustedes y esperamos que este sea solo el comienzo de un exitoso camino profesional fundamentado en este apasionante e innovador ámbito de acción. En la descripción de este video está el link desde donde podrán descargar la presentación de este curso en formato PDF y en este mismo sitio encontrarán las instrucciones para, si así lo desean, obtener la constancia que acredite el haber tomado este curso de reacondicionamiento subconsciente mediante un proceso muy sencillo y totalmente en línea. Esta acreditación consiste en un diploma en PDF y un link de validación digital otorgado por la Agencia de Acreditación Vinculante. Este curso va dirigido a los profesionales del bienestar emocional, de la mejora en el desempeño, del performance, los psicoterapeutas, los coaches, que deseen conocer nuevas técnicas basadas en la intervención subconsciente, que sirvan para complementar, para enriquecer el repertorio de soluciones asistenciales que ofrecen a sus clientes, ya que hoy en día es imprescindible que todo profesional desarrolle sus conocimientos y los mantenga actualizados. En este curso estaremos utilizando las técnicas más innovadoras originadas a partir de los avances en las neurociencias, técnicas que iremos complementando con herramientas basadas en las filosofías budistas e hinduistas que han demostrado durante mucho tiempo ser efectivas para esta área específica de aplicación. El presente curso cubre necesidades muy actuales, ya que la gestión efectiva del estrés, ansiedad, depresión y la mejora en el desempeño son temas a los que cada vez los individuos les dan mayor importancia. Hoy más que nunca las personas buscan darle mayor claridad, armonía y plenitud a su vida. Apoyamos a lograrlo debido a que al entrar en contacto con los niveles más profundos de la conciencia, nuestros clientes, nuestros pacientes podrán explorar los principios fundamentales de su existencia. Este sistema representa una buena opción para aquellos clientes que desean mejorar aspectos específicos de su vida, pero que por algún motivo no quieren participar en una terapia psicológica formal. También hay que recordar que por diversas circunstancias, ya sea por la reciente pandemia, la virtualización, las redes sociales, las comunidades en línea, el home office, el alza en el precio de los energéticos y por tanto en el transporte, las personas se han ido desconectando del trato personal, el cual es fundamental para mantener una adecuada salud mental. Por lo que este sistema incorpora el recuperar esa conexión presencial a través del valioso soporte del consultor, ya que es prioritario, hoy más que nunca, que alguien esté ahí para escuchar activamente a sus pacientes, a sus clientes, consultantes, pero que a la vez tenga los conocimientos, el tiempo, la intención y las técnicas adecuadas para poderlos ayudar efectivamente. El presente curso se encuentra dividido en 2 partes. En la primera tenemos los fundamentos básicos, el marco teórico, y en la segunda parte veremos la aplicación práctica de las técnicas mediante la exposición de cómo estarían estructuradas cada una de las 8 sesiones que integran el esquema básico de intervención. Los participantes pueden, si así lo desean, comenzar por conocer la parte práctica del curso y posteriormente estudiar el lado teórico. Sin embargo, hacemos hincapié en que es de gran importancia conocer los fundamentos conceptuales del sistema de reacondicionamiento subconsciente. La información aquí expresada no representa un acto médico y no debe de ser utilizada para establecer algún tipo de diagnóstico o tratamiento. En todas las circunstancias, en todos los casos, siempre se debe consultar primero con un profesional de la salud.
A continuación veremos el marco teórico esencial sobre el cual está basado el proceso de reacondicionamiento subconsciente. Hacemos la invitación para que los participantes posteriormente investiguen más a fondo, profundicen sobre los conceptos aquí expresados. Bueno, voy a iniciar con las preguntas, Dani. Aquí Adriana nos hace la primera pregunta. ¿Cómo obtener la presentación del curso? Muy bien, pues lo pueden hacer de varias maneras. La primera es yendo al link que aparece en la descripción de este video, le dan clic al link, lo manda a nuestra página principal y en una sección de esta página principal va a aparecer la zona para descargar la presentación de este curso. También otro método es que le pueden sacar una foto al código QR que está apareciendo en la pantalla y que va a aparecer continuamente durante el transcurso de este curso. Le sacan una foto al código QR y ese código los va a enviar de la misma forma a la página principal de este curso y en una de las secciones va a aparecer la forma de descargar la presentación. Esta descarga es totalmente sin costo, totalmente gratuita. También les recomendamos suscribirse a nuestro canal para así poder recibir importantes actualizaciones. Si no se pueden suscribir, pues los invitamos a que constantemente, frecuentemente nos visiten para que conozcan las actualizaciones de este curso. Esto debido a que estas técnicas se encuentran en constante desarrollo, ya que cada día surgen nuevas investigaciones y aplicaciones prácticas de todos estos conocimientos. En el sistema de reacondicionamiento subconsciente se incorporan las investigaciones y técnicas desarrolladas por Jon Kabat-Zinn de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, Andrew Huberman del Departamento de Neurobiología de la Universidad de Stanford, Marty Rossman del Departamento de Medicina Integrativa de la Universidad de California, la doctora Lisa Miller, profesora de Psicología Clínica de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Columbia, y el Dr. Robert Lustig, neuroendocrinólogo de la Universidad de California en San Francisco, entre otros destacados investigadores. Los temas que veremos en esta sección serán: ¿qué es el reacondicionamiento subconsciente? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿En qué consiste el procedimiento? ¿Qué es el subconsciente? ¿Por qué es importante poder modificarlo? ¿Y cómo se ha buscado alterar al subconsciente a lo largo de la historia? Bien, veamos qué es el reacondicionamiento subconsciente. Es un proceso estructurado mediante el cual se generan cambios neuroplásticos que van a permitir implantar nuevos referentes subliminales, esto con la intención de modificar la conducta del cliente. Por cambios neuroplásticos entendemos una transformación esencial de la estructura física y de las interacciones neuronales del cerebro, lo que termina incidiendo en su funcionamiento. El sistema nervioso cambia en concordancia con nuestras experiencias, pero estas experiencias no necesariamente tienen que ser reales, pueden ser simuladas, y de todos modos el cerebro las va a tomar como casi reales, ya que a un nivel profundo el cerebro, la mente, casi no puede distinguir entre si es algo real o es algo producto de la imaginación. Se adquieren mediante la experiencia, ya sea de forma involuntaria o también puede ser de manera proactiva. Esto produce que cuando el individuo percibe en el ambiente o se produce en su imaginación algo que evoca a un elemento residente en el inconsciente, esto va a ocasionar que el subconsciente tome el control de la conducta, esto activado por la emoción respectiva. Recuerden que tenemos un binomio
Elemento emoción. Luis está preguntando, ¿por qué el psicoanálisis sí hace una distinción entre consciente, subconsciente e inconsciente? Sí, exactamente. Nosotros lo tomamos como sinónimo, todos esos términos, casos como en el del psicoanálisis, en donde se hace una distinción. Y aquí tenemos el clásico ejemplo que ponen del glaciar, en donde la punta que sobresale es la percepción consciente, pero este tipo de percepción, este tipo de proceso mental requiere de mucho gasto energético. ¿Qué más quisiéramos que toda nuestra mente estuviera funcionando al 100% todo el tiempo? Como vamos a ver más adelante, eso requeriría una cantidad enorme de energía, la cual el cuerpo no está preparado para brindar, ¿no? Entonces tenemos la percepción consciente, que es la parte más pequeña, la parte que sobresale de la superficie del glaciar, suponiendo este ejemplo del glaciar. Después tenemos una línea, que a partir de la línea para abajo ya vienen siendo los diversos niveles. Continúa, por ejemplo, el subconsciente y hasta el fondo está el inconsciente. Mientras más profundo vayamos en estos niveles, más difícil va a ser acceder a toda esta información, a todos estos recuerdos, a todos estos sentimientos que ahí tenemos. Entonces son diferentes niveles de profundidad. El subconsciente es el que más cercano está hacia la superficie, y después tenemos el inconsciente, que es la zona más profunda e inaccesible de todos estos recuerdos, sentimientos, programación mental. Sin embargo, nosotros para efectos prácticos los vamos a tomar como sinónimos, ya que a final de cuentas, tanto el subconsciente como el inconsciente quedan fuera del radar de los niveles de la conciencia perceptual. Vamos a suponer, Pablo, que yo de repente paso en la noche afuera de tu casa y veo que solo tienes prendida tu recámara, ¿no? Sí. Y entonces al otro día llego y te digo, oye Pablo, ayer que pasé por tu casa solo vi tu recámara encendida, ¿por qué no tenías encendida toda la casa? Pues por simple y sencillamente cuestiones de eficiencia energética. ¿Para qué tenerte prendida toda la casa si solo estás de momento habitando la recámara, ¿no? Igual sucede con el cerebro. Por cuestiones de eficiencia solo ponemos atención en una sola cosa a la vez, pero eso no significa que no usemos en un momento determinado todo nuestro cerebro. O sea, no es que lo clásico que dicen que solo usamos el 10%, el 5%, no sé cuánto del cerebro. En realidad lo usamos todo el cerebro, pero no todo al mismo tiempo. ¿Para qué? Para ahorrar recursos energéticos. Hay dos mecanismos que hacen que lo que nos sucede, nuestra experiencia, pase hacia el lado del subconsciente, del inconsciente. Estos dos mecanismos es el primero, la supresión, que está más relacionado con la parte del subconsciente, y la represión, que está más relacionada con la parte del inconsciente, la parte más profunda. Cabe mencionar que la frontera entre ambos, entre la supresión y la represión, es muy ambigua, es muy difícil de determinar. En el caso de la supresión, los seres humanos desarrollamos estrategias para evitar, sobre todo, que afecten nuestra identidad, nuestro ego. Tenemos un poco más de control. Un mecanismo al que yo recurro mucho para explicar esta situación es el de las groserías. El de las groserías defensivas, no ofensivas. Entonces de repente alguien hace algo que está afectando nuestra identidad, que nos está molestando, y entonces automáticamente nuestro cerebro dice alguna grosería, dice, ay no, este cuate hijo de su tal por cual, y entonces automáticamente mediante ese mecanismo empezamos a suprimir eso que nos está afectando y ya lo alejamos de la parte del ego, de la parte de nuestra identidad, para evitar que nos afecte. Es cuando sabemos qué nos está molestando, pero no está tan claro por qué nos está molestando. Y en cambio, cuando mandamos a reprimir algo, es cuando algo nos incomoda, nos molesta, nos pone nerviosos y no sabemos ni qué es lo que nos está afectando, ni por qué nos está afectando. Es cuando de repente entramos a alguna reunión familiar, alguna reunión de compañeros, que se supone que debe ser un momento emotivo donde nos la vamos a pasar bien, y de repente estamos molestos, estamos incómodos, algo no se siente que está bien. Mas sin embargo,
no sabemos ni qué es lo que nos está molestando, ni por qué nos está molestando. Sin embargo, hay algo que está como que saliendo a la superficie, así como si estuviera efervesciendo, que nos está causando incomodidad. En estos lugares profundos también encontramos los principios fundamentales de nuestra existencia. Entonces, esta cuestión que está reprimida adquiere tanto poder porque se está codeando con nuestros principios fundamentales. Y entonces hay una especie de convivencia ahí algo extraña y potencialmente explosiva. Entre estos mecanismos automáticos tenemos a los reflejos, a los instintos, a los actos subconscientes. Los reflejos son reacciones relativamente simples y que operan parcialmente en circuitos externos al sistema nervioso central. Son actos involuntarios que se producen en los sujetos ante la presencia de un estímulo. Entonces son eventos sumamente básicos que tienen como objetivo la supervivencia o la conservación de la especie. Son, por ejemplo, las respuestas que tenemos al escuchar un estruendo, ver un destello, pestañear cuando nos entra algo en el ojo, cuando tenemos tos, los estornudos, los bostezos, etc. Incluso estos actos reflejos pueden involucrar el uso de neuronas espejo, como por ejemplo cuando bostezamos al ver que alguien también lo hace, o en algunas personas cuando se produce asco, el reflejo nauseoso, cuando ven que otro individuo se encuentra volviendo el estómago. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out. El ejemplo más simple de un acto reflejo es cuando el médico golpea la rodilla del paciente con un objeto para obtener lo que se conoce como reflejo rotuliano. Con este golpe se estira el tendón y el músculo, y después se envía un mensaje a la médula espinal para indicarle que se estiró el músculo, y a su vez la médula espinal envía un mensaje rápidamente al músculo para indicarle que se contraiga. Y esta contracción hace que la persona patee. De esta manera, el médico puede comprobar que el sistema nervioso está funcionando adecuadamente a nivel local. Hace un momento mencionamos a las neuronas espejo. Estas neuronas son aquellas que se activan cuando una persona observa a otra actuar, pensar o sentir. Entonces esto produce pequeños disparos eléctricos en el cerebro del testigo, que a su vez generan una conducta en coordinación con la señal recibida. Estas neuronas de espejo juegan un papel importante en la imitación, el aprendizaje y la empatía. Técnicamente son células motoras que se encuentran en la corteza premotora, en el lóbulo parietal inferior de nuestro cerebro. Se encuentran casi exclusivamente en primates como monos, simios y humanos. Cuantas más neuronas espejo tengamos y mejor estén funcionando, vamos a poder entender de forma adecuada las acciones y emociones que siente otra persona. Gloria nos pregunta por qué el reacondicionamiento subconsciente es el Mindfulness 2.0. Bueno, el mindfulness en esencia nos permite acceder a diversos estados mentales, a diversos niveles de la conciencia. Los estados mentales superiores, los más cercanos a los procesos ejecutivos, interfieren con la actividad subconsciente. Entonces las herramientas que nos brinda el mindfulness
nos dan un adecuado acceso y mantenimiento a nuestro repertorio subconsciente. Y al abrir estos caminos hacia los niveles profundos subconsciente e inconsciente, podemos manipularlos para generar un mayor bienestar emocional o mejorar nuestro desempeño. También estas neuronas espejo entran en marcha, se activan de forma destacada en los bailes, en la danza. Bien, pues otro de estos procesos automáticos con los que cuenta el ser humano es el instinto. Los instintos son un conjunto de comportamientos comunes de cada especie. Tienen la característica de que son predominantemente transmitidos por vía genética, y a través de los cuales podemos responder de forma espontánea ante estímulos específicos. Otra de sus características es que estos no son el resultado del aprendizaje y también cuentan con una gran importancia para la supervivencia. No son reflexivos y están desencadenados por estímulos. Cuando nos referimos a que no son reflexivos, esto es que no surgen de la mente de forma espontánea, sino que se generan de manera reactiva ante una situación real y presente. Podemos distinguir que estamos hablando, que nos referimos a un instinto, cuando notamos que esa reacción es común de todos los miembros que conforman una especie en particular. Entre los instintos más básicos están el miedo a las arañas, a las serpientes y a las alturas. El instinto de escape, el instinto de reproducción, la emoción del disgusto, el instinto de curiosidad, la emoción de la maravilla, el instinto de combate y la emoción de la ira, el instinto de la sumisión y su emoción correspondiente, el instinto de autoafirmación y la emoción del bienestar, el instinto parental y la emoción de ternura, el instinto maternal y la emoción de cuidado, el instinto paternal y la emoción de proveer. Quizá una diferencia notable entre los instintos y los actos conscientes es que el acto consciente generalmente no surge de forma espontánea, mientras que el instinto sí puede hacerlo, y ambos buscan la satisfacción de las propias necesidades, como hambre, sueño o sexo. Seguimos con las preguntas. Andrea pregunta, habla acerca de la situational awareness. Exacto, la situational awareness, muy bien, nos permite una adecuada adaptación a un entorno constantemente cambiante. Regularmente, cuando usamos los niveles superiores, los niveles ejecutivos de nuestro cerebro, hacemos planeación, hacemos prospección, nos basamos en datos, hacemos como nuestra especie de hoja de Excel mental, en donde trazamos una ruta hacia nuestros objetivos. Mas, sin embargo, una cosa es tener los planes y otra cosa es ya aplicarlos momento a momento en un entorno, en un mundo que está en constante cambio, que estamos viviendo en una constante ambigüedad. Y mucho de eso, muchas de esas decisiones, vamos a tomarlas basadas en las emociones y en la intuición. Mas hay que considerar que este tipo de decisiones complementan, no desplazan a la toma de decisiones basadas en la lógica, en el buen juicio, en los procesos, en los planes. Se van complementando. El situational awareness abre paso a la creatividad, a la innovación, a la agilidad mental, a evitar perdernos viendo los árboles para ver todo el bosque, todo el panorama en general, incorporando tanto lo que nos dice el lado derecho del cerebro como lo que nos dice
el lado izquierdo del cerebro. En México no es tanto problema esto del situational awareness, porque prácticamente los mexicanos vivimos en situational awareness todo el tiempo. Más sin embargo, en culturas como la norteamericana, en donde son personas que siguen a rajatabla los procedimientos, pues sí les provoca más, les produce un mayor beneficio. Y un ejemplo de la aplicación práctica del situational awareness a nivel de los negocios es aquel lema que decía que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, los empleados saben que el cliente siempre tiene la razón, pero tiene límites, todo tiene límites. Si de repente llega un cliente majadero que se quiere aprovechar de las políticas de devoluciones, por ejemplo, entonces, pues en ese caso no aplica lo del cliente siempre tiene la razón. Y es cuando entra en juego esto del situational awareness. Otra característica importante de los instintos es que estos pueden llegar a ser controlados o suprimidos por la razón, para poder así ser reemplazados por conductas más adaptativas, más propias de las circunstancias, de la experiencia personal o de las convenciones sociales. Por ejemplo, supongamos que una maestra de kinder escucha unas explosiones mientras se encuentra al frente del salón de la clase. El instinto le dictaría actuar impulsivamente en busca de resguardo y una posible huida. Mas sin embargo, la razón le dice que debe de mantener la calma y actuar de forma responsable, teniendo como prioridad la seguridad de los niños que están a su cuidado. Aquí vemos cómo la razón de alguna manera doma los impulsos instintivos. El ser humano constantemente se encuentra suprimiendo sus instintos en aras de mostrar un comportamiento más civilizado, más aceptado socialmente. Se considera que aquellos individuos que no pueden controlar sus instintos adecuadamente, pues cuentan con algún tipo de trastorno emocional, de trastorno mental. Freud comentaba que los instintos fundamentales en el hombre, en el que se basan todos los demás impulsos humanos, son el instinto de vida o eros, que es la necesidad innata de crear, mantener la vida y obtener alegría y placer. Está vinculado al significado de la libido, principal fuente en el hombre de energía creativa y positiva. Y también el instinto de la muerte o de tánatos, que es la necesidad de destruir, de matar, de revivir las experiencias de tristeza y dolor, además de la profunda necesidad de morir. En ocasiones podemos encontrarlo con los términos impulso de vida o impulso de la muerte. Y finalmente tenemos los actos subconscientes, que son aquellos automatismos que se generan de forma espontánea ante estímulos muy determinados y que generalmente traen ligado un componente emocional. Ok, seguimos con las preguntas, Dani. Gloria nos pregunta, ¿cómo saber cuándo un paciente ha alcanzado el conocimiento de los principios fundamentales de la existencia? Muy bien, gracias Gloria por tu pregunta. Antes que nada, hay que hacer la aclaración de que la idea es acercarse a los principios fundamentales de la existencia del universo del todo. No tanto alcanzarlos, porque prácticamente son muy pocos individuos en la historia de la humanidad que han podido alcanzar la total iluminación, la claridad total. Esto ya es casi nivel Dios. Acercarnos lo más que podamos hacia estos principios fundamentales, a estos fundamentos de nuestra vida, de nuestra existencia, del todo, ¿no?
¿Cómo nos damos cuenta de que una persona empieza a acercarse a estos principios? Porque comienza a tener una sensación y proyecta una sensación de que está ya por encima del bien y el mal. También va desarrollando una visión holística, que es la certeza de que todo ocurre por algo y que detrás de cada evento está el interés superior de la vida, de la evolución, de los fundamentos universales. Son personas que están cada día más tranquilas, se van enfermando menos, se van enfocando en lo que de verdad importa y, aunque quieran o no, van a ir teniendo una mayor influencia en sus comunidades. Esto de forma orgánica prácticamente. Los instintos, los actos subconscientes y los comportamientos conscientes racionales de alguna forma se van turnando el control de la conducta en base al contexto, a las experiencias pasadas, a las emociones experimentadas, a la forma en que los individuos fueron creados, a los objetos presentes y su correlación con las circunstancias específicas en las que se está operando, en las que está operando el individuo en un momento y lugar determinados. A nivel subconsciente no solo experimentamos nuestros estados emocionales, sino que también indirectamente podemos percibir los estados emocionales de las personas con las que interactuamos. Por ejemplo, un amigo se encuentra emocionado porque acaba de recibir una excelente noticia, se encuentra sonriendo y su soporte de alguna manera es muy positivo. Entonces, cuando nos lo encontramos casualmente en la calle, inconscientemente nosotros de forma automática también esbozamos una sonrisa como reflejo, incluso antes de que nos haya siquiera comentado el motivo de su alegría, de su felicidad. También cabe hacer mención que a nivel genético tenemos incorporadas las experiencias personales, las experiencias trascendentales de nuestros ancestros inmediatos. ¿Pero por qué existe el subconsciente? Pues bien, conforme el cerebro humano fue evolucionando y volviéndose más sofisticado, comenzaron a aparecer funciones cada vez más avanzadas, que son las que definitivamente distinguen a los seres humanos de cualquier otro ser vivo. Una de estas funciones fue la notable capacidad para establecer automatismos, principalmente mediante acondicionamientos neuroplásticos y un sistema altamente eficiente de memorización y recordación. Estas capacidades nos permitían que, por ejemplo, no tuviéramos que aprender a manejar cada vez que nos subimos a un vehículo, o no tener que recordar cómo se usan los cubiertos cada vez que nos sentamos en la mesa, y así como estos muchos ejemplos en los que vemos cómo se facilita nuestro desempeño al realizar actividades complejas. Y a la par se presenta un fenómeno muy interesante, que era que se iban incorporando, que se le iban anexando a estos aprendizajes algunos componentes emocionales. Entonces en la mente se comenzaban a relacionar actividades, objetos, contextos, personas con emociones específicas. Era algo parecido como cuando tenemos una prueba de relación de columnas, en donde por un lado tenemos en la primera columna objetos, situaciones, personas, contextos, etc. Y en la otra columna tenemos una amplia gama de emociones, prejuicios y respuestas automáticas, que de alguna manera se encuentran relacionadas con la primera columna y que no necesariamente, y esto es muy importante, no necesariamente deben de tener una lógica. De esta forma, empezaron a aparecer conductas anormales, ilógicas, irracionales y hasta sorprendentes. A veces estos comportamientos pueden resultar geniales, pero en muchas otras ocasiones tienen consecuencias negativas, improductivas o desadaptativas.
Pues nos siguen llegando preguntas. Tenemos aquí a Luis con la siguiente pregunta. ¿Qué es la ética transgeneracional? Hay que hacer mención de que a nivel genético todos los seres humanos tenemos integradas las experiencias trascendentales, ya sean positivas o negativas, de nuestros ancestros inmediatos. La ciencia nos dice que tenemos integradas igual y hasta 4 generaciones hacia atrás, sobre todo las experiencias trascendentales. Hay que recordar que existen experiencias transaccionales, que son las del día a día, las que no tienen ningún significado. Después están las experiencias significativas y finalmente las experiencias trascendentales. Entonces, estas experiencias van generando como una especie de marcas a nivel genético que van a terminar afectando el temperamento y el concepto que tengan del bien y el mal nuestras siguientes generaciones, la descendencia. Pero una cosa es que tengas la predisposición genética, es solo una propensión, y el hecho de que se exprese o no depende de factores ambientales y, por supuesto, de las interacciones significativas y trascendentales que vayan teniendo los individuos. Y esas marcas nos van dando la ética que vamos a tener como personas, el concepto de bien y mal que vamos a integrar, esto ya es de nacimiento. Entonces así tenemos que el instinto está incorporado a nivel genético, mientras que el subconsciente, en la mayoría de los casos, es algo adquirido, con excepción de lo que Jung denominaba el subconsciente colectivo, y que está muy relacionado con los instintos y con el fenómeno de los arquetipos. Bueno, y pues aprovechemos este momento para hablar un poco acerca de Jung. Jung era un neurocientífico suizo, aprendiz de Freud, aunque más que un psicólogo se le considera como un filósofo. Él desarrolló su psicología analítica, cuyo ámbito está situado básicamente en el presente, pero influenciado por la mitología, el folclore y las experiencias culturales. Jung nos hablaba también acerca de la individuación, que es la importancia de encontrar la esencia de uno mismo. Una de sus grandes aportaciones fue la relativa a los arquetipos, que eran una forma de inteligencia incorporada a nivel genético y que podríamos ver validada en las sociedades de diferentes épocas y lugares. Nos dice que el hombre tiene un propósito material y también espiritual, y que se encuentra en una búsqueda de dirección y sentido de su vida, lo que va generando procesos de autoexploración. Entre estos procesos de autoexploración se encuentra el análisis de los sueños, los cuales Jung consideraba que eran reveladores. También nos decía que a lo que uno resiste persiste y que el hacerlo solo amplifica los problemas. Vemos otra vez repetido el concepto de resistencia y resiliencia. Siguen llegando preguntas. Yolanda Montes nos pregunta, ¿por qué son tan importantes los ejercicios de respiración si estamos buscando modificar una conducta? Ok, aquí cabe mencionar, Yolanda, que la respiración es la puerta de entrada al momento presente, al aquí y a la ahora. ¿Por qué? Porque, pues como hemos visto, la mente solo puede poner atención plena a una sola cosa a la vez. Entonces, si nos enfocamos a poner atención a todas las sensaciones que nos produce el proceso de respirar, empezamos a desactivar otras partes del cerebro, en especial aquellas partes que producen ideas que terminan generando malestar, estrés, miseria. Si somos constantes en esta práctica,
se irán generando cambios neuroplásticos, cambios que comienzan a ser un poco estables, que comienzan a definir nuestra nueva identidad como personas, y entonces estos cambios neuroplásticos terminan convirtiéndose en cambios de conducta, en especial si estos cambios los vamos dirigiendo, les vamos dando una guía en todo este proceso. Otra de sus aportaciones fue la existencia del subconsciente colectivo, que son aquellos sucesos, datos e informaciones que ocurrieron en el pasado en relación con la especie. Es un conocimiento compartido por todos los seres desde su nacimiento y que ha quedado grabado a nivel inconsciente. Está compuesto por arquetipos que influyen a nivel individual, y en resumen se trata de determinadas experiencias que compartimos todos los seres humanos y que no provienen de los aprendizajes adquiridos, sino que son ajenos a las vivencias individuales. El poder del arquetipo no radica únicamente en la emoción, sino que expresa al mismo tiempo un instinto biológico y trascendental desvelado en el símbolo. De ahí su vinculación con la imaginación y su capacidad para captar la voluntad. Los arquetipos no se enseñan en las escuelas, sino que venimos con ellos al mundo. Se encuentran en las mitologías, los cuentos y las leyendas antiguas, pero también en las fantasías de hoy. Impresionan y fascinan porque pertenecen a la estructura heredada de la psique y porque en un nivel más profundo son órganos de percepción psíquica esenciales para el desarrollo. Para Jung, la sabiduría consiste en armonizar lo consciente y lo inconsciente. Esa es la misión trascendente de la psique. Otra aportación de Jung, que todavía es muy común escuchar hoy en día, es aquello de que lo que nos molesta de otros es regularmente algo que no nos gusta de nosotros mismos. El problema es que muchos toman esta frase como una ley, pero en realidad es una especie de regla con bastantes excepciones. Bueno, pues para cerrar con esta parte de Jung, veamos las 12 tipologías, los 12 arquetipos que guían nuestra interacción con los demás. Tenemos al inocente, al hombre común, al héroe, al cuidador, al explorador, al rebelde, al amante, creador, al bufón, al sabio, al mago y finalmente al gobernante. Tenemos más preguntas. Anastasia pregunta, ¿por qué es importante el subconsciente? Ok, Anastasia, mira, visto desde un punto de vista meramente funcional, gracias al subconsciente, nuestra mente funciona de manera más efectiva y con un menor gasto energético. Entonces, mientras más exterior sea esta región del cerebro de la que estemos hablando, mayor consumo de recursos tendrá. Recordemos que el cerebro es una especie de cebolla que va teniendo varias capas. Las capas más profundas son las que más en contacto están con el cuerpo. Las capas más exteriores son las que más en contacto están con nuestros procesos ejecutivos, la razón, la lógica, la planeación y el lenguaje. De ahí su importancia, que nos evita tener que volver a aprender todas las cosas de nuevo. Esa es una de las situaciones importantes del subconsciente, que nos permite generar automatismos. Sin embargo, aquí se presenta la situación, el fenómeno, de que a estos automatismos que vamos conformando y que se van quedando en lo más profundo de nuestra mente, se le van pegando, se le van anexando, se le van incorporando emociones, y es ahí donde se empieza a complicar todo. Y ahora bien, visto desde un punto de vista meramente conductual, el subconsciente nos resulta de gran ayuda para influir
y también para ser influenciado por otros. A partir del subconsciente se proyectan señales y emociones que transmiten varias cosas. El nivel que ocupamos en la escala jerárquica, en la escala social, nuestras capacidades, nuestros miedos, nuestras motivaciones, nuestro nivel de peligrosidad, qué tanta amenaza podemos representar a los demás, nuestro potencial, si podemos llegar a ser amigos o enemigos tuyos, y todo eso se proyecta sin decir una sola palabra. Todo eso se proyecta a nivel subconsciente. De ahí la gran importancia de estructurarlo adecuadamente para poder mandar, para poder proyectar los mensajes que deseamos que los demás conozcan de nosotros. Podríamos aseverar que el subconsciente es aquella parte de la mente humana que se encuentra más en contacto con los mecanismos más esenciales de la existencia, de la vida, los principios fundamentales del universo. De ahí su gran poder. Y no podemos hablar de subconsciente sin tomar en cuenta a Freud. Es más, no se podría entender la cultura actual sin la gran influencia de este personaje. Freud nació en Viena, Austria, y es reconocido por una teoría de la mente que pudiera explicar la totalidad de los fenómenos psicológicos. En su tiempo fue una verdadera celebridad, sus ideas eran muy controversiales, y entre sus conceptos principales se encuentra la existencia de una dinámica inconsciente, podía verse expresada mediante lapsus, sueños, conductas en apariencia irracionales, conflictos y motivadores, entre otros. Freud estaba seguro de que las enfermedades emocionales tenían su origen en el subconsciente, y este concepto cobró una notable relevancia intelectual. Podemos apreciar cómo se presentan de forma cotidiana estas expresiones del subconsciente. Por ejemplo, cuando se nos olvida el nombre de una persona, cuando esto resulta en una constante que no nos acordamos nunca de su nombre, o cuando un individuo que nos cae mal y de repente pasa junto a nosotros y sin querer, por lo menos de forma consciente fue sin querer, le damos un codazo o le tiramos el agua, o al contrario, cuando alguien nos cae bien pero no podemos explicar por qué es así, o por ejemplo cuando alguien decimos que se nos quedó viendo feo, pero a ver, dime qué es que a alguien se te quede viendo feo. Entonces, cuando también no podemos explicar racionalmente por qué compramos determinados objetos, o simple y sencillamente compramos las mismas cosas y hasta después nos acordamos que ya las teníamos. Y entonces, para desarrollar su teoría, Freud estableció 3 elementos que participan en una dinámica muy singular, que es el id, el ego y el superego, los cuales se establecen durante el desarrollo del individuo. Mediante diferentes fases es como se va desarrollando el id, el ego y el superego. No sé si se puede, Dani. Anastasia está haciendo una segunda pregunta y pues te la paso porque también es interesante. Anastasia pregunta: ¿por qué existe el reflejo al bostezar o al ver que alguien tiene vómito? Sí, la ciencia no ha contestado totalmente al 100% estas cuestiones, sin embargo existen muchas teorías. La más sólida es que al inicio de la humanidad los individuos vivíamos en comunidades muy cerradas, muy pequeñas. Entonces el bostezar es indicio de una falta de oxígeno, entre otras razones, ¿no? Entonces la falta de oxígeno en el ambiente puede llegar a ser fatal. Por lo tanto, era una buena idea que si veíamos a alguien bostezar, lo hiciéramos nosotros también, y esta conducta con el paso del tiempo se fue volviendo adaptativa y se terminó convirtiendo en un reflejo.
Las personas que subsistían eran las personas que bostezaban al ver que alguien más bostezaba para evitar que se quedaran sin oxígeno por alguna circunstancia. Algo parecido sucede con el vómito. Si veíamos a alguien que vomitaba, probablemente era porque había consumido algo dañino. Y entonces, si vivíamos en comunidades cerradas, era muy probable, muy usual que nosotros también hubiéramos comido lo mismo. Por lo tanto, de igual forma iba a ser una buena idea que nosotros también volviéramos al estómago y de esa manera también nos libráramos del posible peligro en el que estábamos. Y esas eran las personas que a final de cuentas subsistieron y entonces incorporaron ese reflejo en su genética. Tratemos de entender un poco la importancia del psicoanálisis según Freud, ya que este gran intelectual llegó a transformar muchos de los conceptos que se tenían acerca de la conducta humana. Y de una forma muy simplificada, él nos indica que la razón, por decirlo de alguna forma, se encuentra en una especie de sala de cine, viendo la existencia reflejada en una pantalla. Esta pantalla representaría la parte consciente de la mente. Y pues entonces, ¿qué tal si en lugar de andar viendo la pantalla, andar viendo el reflejo de esta película en la pantalla, ¿por qué no volteamos a observar directamente la fuente, a ver directamente hacia el proyector? Lo cual, dicho sea de paso, seguramente fue algo que muchos de nosotros hicimos cuando éramos niños. Sin embargo, desde un nivel lógico, desde un nivel racional, solo podríamos apreciar, solo podríamos ver haces de luz sin ningún significado. Entonces, ¿qué tal si en el intermedio o entre funciones nos pudiéramos introducir a la sala de proyección para de esta manera intervenir la cinta de nuestra vida a un nivel profundo, a un nivel subconsciente? Así fue que Freud experimentó con diversos métodos para acceder, analizar, quitar o sustituir aquellos elementos subconscientes que inciden de forma determinante en nuestra conducta y experiencia, logrando modificar nuestras interacciones a todos los niveles, ya sean transaccionales, significativas o trascendentales. Las aportaciones de Freud causaron una gran revolución intelectual. Esta idea de la sala de cine la vamos a retomar varias veces en este curso y también nos va a ayudar a entender el concepto humanista de la existencia. Y es que vamos a suponer un inmenso complejo cinematográfico en el cual en cada una de sus salas se estuviera exhibiendo cada una de las vidas de todas las personas que han existido en este planeta. Entonces, si nosotros entramos a cada una de estas salas, mirando hacia el proyector, viendo exclusivamente el haz que se emite desde ahí, nos va a resultar muy difícil, si no es que imposible, determinar a qué persona corresponde cada una de estas proyecciones. Y es que en realidad, a un nivel muy esencial, muy básico, la experiencia humana es bastante similar entre todos y cada uno de los individuos. Así sean grandes maestros, oficinistas, obreros, empresarios, científicos, campesinos, indigentes, etc. Siguen llegando preguntas. Tenemos a Jorge Luis con la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos que dominar los instintos? Ok, Luis, esta es una muy buena pregunta. Los instintos, nacemos con ellos, vienen incorporados genéticamente, no solo en nosotros, sino en todos los demás miembros de nuestra especie. Entonces,
Desgraciadamente, muchos instintos interfieren con una sana convivencia social y desde chiquitos nos van enseñando a que tenemos que aprender a regularlos, tenemos que aprender a dominar nuestros instintos hasta cierto punto para de esta forma podernos convertir en individuos socialmente adaptados, en una palabra, en individuos civilizados. Obviamente que no es posible inhibir y no es deseable y no es recomendable inhibir todos nuestros instintos. Entonces, parte de la función de la inteligencia consiste en saber cómo, cuándo y hasta qué grado hacerlo, hasta qué grado ir dominando nuestros instintos. Y también nos comenta acerca de los mecanismos de defensa. Y un mecanismo de defensa digno de hacer mención es el de la regresión. Y es digno de hacer mención porque lo vamos a utilizar, ya veremos cómo, más adelante en la parte práctica de este curso, en la segunda parte de este curso. Pues bien, este mecanismo de la regresión se presenta cuando algunos individuos se empequeñecen al enfrentarse con dificultades, presentan conductas infantiles, sienten la necesidad imperiosa de que un ser superior de alguna manera los ayude para solo así poder salir adelante. Y bueno, es un mecanismo muy interesante del cual vamos a andar más adelante. Freud también habló del simbolismo de los sueños y de la forma en que se pueden resolver los trastornos emocionales, que, por decirlo de una forma muy breve y muy simple, es traer a la conciencia aquellos elementos subconscientes que nos están causando dolor, bloqueos, insatisfacción, conductas negativas. Entonces, de alguna manera es hacerlos conscientes mediante diversos mecanismos, el estudio de los sueños, la hipnosis, la terapia hablada, la asociación aleatoria de palabras, etc. Entonces nos habla del simbolismo de los sueños y de la forma en que se pueden resolver estos trastornos emocionales. Finalmente, muchas de sus ideas han sido validadas mediante investigaciones con soporte empírico. Y algunas ideas que todavía no pueden explicarse de forma lógica y que quedan dentro de este ámbito de los mecanismos subconscientes es, por ejemplo, el hecho de que si alguien pasa por una difícil iniciación para integrarse a un grupo, sobre todo un grupo muy exclusivo, generalmente van a valorar muchísimo el de haberse podido integrar a a pesar de que la lógica supondría lo contrario. Y también vemos que, por ejemplo, cuando una persona más pague por algo, más lo va a apreciar. O mientras más dolor le provoque el obtener algo, también más lo va a valorar. Tenemos más preguntas. Andrea hace la siguiente pregunta. Relación entre regresión y el proceso de reacondicionamiento subconsciente. En el caso del reacondicionamiento subconsciente, uno de los primeros pasos que debemos de tomar es hacerle ver al paciente, al cliente, al consultante, que dentro de él existe un poder superior que los puede ayudar a salir adelante, que es su propio y muy poderoso subconsciente. Entonces le estamos transfiriendo ese poder a una parte muy profunda de esta misma persona. Es un ejercicio de confianza y de generación de certeza, en donde el consultor, más que un solucionador, un cuate que viene a resolver el problema, se convierte en un guía para que la persona, el individuo, comience a explorar, a desarrollar su propio subconsciente y así sacar adelante sus fortalezas e ir resolviendo sus debilidades.
Pues bien, veamos qué es el recondicionamiento subconsciente. Es un proceso estructurado que tiene como objetivo modificar conductas, pensamientos o sentimientos desde lo más profundo de la mente, mediante la implantación guiada de nuevos referentes subliminales. Básicamente, eso es lo que es el sistema de recondicionamiento subconsciente. Es un proceso que consta de diversas etapas que veremos más adelante. Pero ¿cuáles serían los factores de éxito de la intervención en un recondicionamiento subconsciente? ¿Qué es en lo que tenemos que enfocarnos, en lo que tenemos que tener cuidado para lograr el éxito de esta intervención? Bueno, en primer lugar es que tanto el paciente, el cliente como el consultor reconozcan el gran poder que tiene el subconsciente. Esto es indispensable, porque si no partimos de reconocer que el subconsciente tiene un gran poder, entonces, por ejemplo, el mecanismo de regresión del que hablábamos no va a ser tan efectivo. Algunas personas buscan encontrar a este apoyo, a este ser que interceda por nosotros, incluso a niveles místicos, mágicos, espirituales. Se vuelven personas que se acercan más a la religión o se acercan incluso a los brujos, a los magos, para obtener algún tipo de ayuda divina. Porque de alguna manera a nivel subconsciente encuentran un apoyo, una estructura que los puede ayudar a salir adelante, independientemente de si creamos o no en cuestiones místicas y esotéricas. El simple hecho de que a nivel subconsciente a la persona se le vaya programando de que hay un ser superior que lo va a ayudar, eso es bastante benéfico. Nos siguen llegando preguntas. Luis pregunta: ahondar en cómo se puede mejorar nuestro subconsciente a través de lo que vemos y escuchamos. Ok, gracias Luis. Bueno, pues mira, nuestro subconsciente es una especie de esponja que, aunque no nos demos cuenta, automáticamente va absorbiendo todo lo que percibimos, todo tipo de interacciones. Y la suma de todas esas percepciones se va acumulando y va conformando nuestra estructura subconsciente. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo proactivo para ponernos voluntariamente en situaciones, en ambientes, en experiencias, en interacciones que vayan fomentando una estructura subconsciente más alineada con nuestras metas en la vida, con los principios fundamentales de nuestra existencia. Eso lo vamos a ir viendo en este curso y lo vamos a ir viendo también en la parte de las técnicas. Como ya lo comentamos anteriormente, uno de los mecanismos de defensa es el conocido como regresión. La regresión en el ámbito del psicoanálisis puede abordarse desde dos perspectivas diferentes, desde el comportamiento y desde su uso como terapia. Este es un proceso normal, este es un proceso que se presenta frecuentemente a otro nivel. Se acercan a especialistas, a profesionales de las áreas en donde tienen el problema para lograr una solución. Pero lo que hacemos en el sistema de recondicionamiento subconsciente es que vamos a otorgarle ese poder casi místico, casi sobrenatural, a una parte de la mente con la que contamos todos los seres humanos, que es el subconsciente. Entonces, ese cliente que tenemos que se encuentra dentro de este mecanismo de regresión
va a poder apoyarse, va a poder encontrar y crear y desarrollar cierta estructura, cierta estabilidad emocional, y va a darse cuenta de que si lo desarrolla, que si lo reprograma, va a poder salir adelante y va a lograr todos los objetivos que busca alcanzar. Va a resolver esa problemática que trae dentro. Entonces vamos a utilizar este mecanismo de regresión para brindarle, para otorgarle al subconsciente un gran poder, un poder capaz de sacar adelante al individuo. Según el propio fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, la regresión es un mecanismo de defensa que consiste en el retroceso del yo a un estadio anterior del desarrollo. Con esto se busca afrontar sucesos, pensamientos o impulsos que resultan inaceptables para el sujeto. Ejemplos típicos y muy simples son el niño que vuelve a mojar la cama después de tener un hermano o de que sus padres se hayan separado, o las personas que fuman compulsivamente en momentos de estrés, el joven que al irse a estudiar fuera se aferra a su peluche de la infancia en los momentos de incertidumbre, o algo que también es muy común ver cuando una persona se encuentra dentro de un incendio o cuando hay un terremoto, es que los individuos, algunas personas exclamen "ay mamá" o "ay Dios". Es un ejemplo claro de que se está presentando una regresión, por lo menos temporal, en ellos. Entonces se trata de la búsqueda de un consuelo, evocando de forma inconsciente aquellos momentos vitales, normalmente de la infancia, en el que otra persona resolvía los problemas, acompañaba y daba seguridad. En este sentido, las regresiones leves pueden formar parte de la vida cotidiana y ayudan a reducir los niveles de estrés. Sin embargo, cuando esto sucede de forma recurrente y prolongada, empiezan a acarrear problemas, ya que se va alejando la persona de la auténtica realidad. De ahí que se recomiende utilizar otro tipo de mecanismos para obtener los mismos resultados, como la meditación. Entonces, si bien nosotros vamos a apoyarnos un poco en este mecanismo de regresión, la idea es que esto sea solo de forma temporal, ya que a final de cuentas queremos que se extinga este mecanismo para que sea sustituido por nuevos referentes subliminales. Y también cabe mencionar que existe una terapia que se conoce como terapia regresiva, que consiste en que una persona alcance un estado alterado de conciencia de modo tal que se revivan situaciones profundamente escondidas en su mente. De esta manera puede no solo recordar, sino relativizar los peligros que ese recuerdo implica y controlar también la emoción que desencadena ese recuerdo reprimido. Nosotros, dentro de una de las técnicas que manejamos en el sistema de reacondicionamiento subconsciente, vamos a darle una herramienta para que a través de una novedosa intervención nuestros clientes puedan desprender de ciertos acontecimientos cotidianos los componentes emocionales que producen dolor, enojo, angustia, estrés. Entonces comentábamos que generalmente quienes experimentan regresión sienten la necesidad de que un ser superior interceda por ellos, los saque del problema, los ayude, los guíe. Es entonces que buscan a especialistas, se acercan a alguna religión, piden ayuda a chamanes, a gurús, etc. Y es entonces que el sistema de recondicionamiento subconsciente tiene como característica que le hace ver al individuo en estado regresivo que cuenta en su interior con una fuerza extremadamente poderosa que lo puede ayudar, dar fortaleza, su propio subconsciente. Transferirle ese poder es sumamente importante para el logro de los objetivos buscados, ya que estamos dándole cualidades casi místicas al subconsciente. Y aquí es importante aclarar casi místicas, porque el sistema de recondicionamiento subconsciente no tiene nada que ver con cuestiones esotéricas, ni místicas, ni espirituales, ni mágicas, ni nada de eso. Es pura ciencia, con el objeto de que la persona intervenida comience por resolver su estado de regresión emocional, y este sería un primer paso, un buen comienzo.
La neuroplasticidad es un fenómeno fundamental dentro del área de las neurociencias. Es un concepto que nos indica que de alguna forma todas nuestras experiencias, todas nuestras interacciones van moldeando, van incidiendo en las diferentes estructuras cerebrales. Que todas estas interacciones van causando cambios funcionales y estructurales en cada una de las áreas del cerebro, sean aquellas implicadas en la percepción, en la sensación, en los sentimientos, en los pensamientos o en las conductas. Sin embargo, son aquellos estímulos constantes, frecuentes e intensos los que tienen la capacidad de modificar en mayor medida nuestro cerebro. Es por ello que si deseamos realizar cambios a nivel cognitivo, conductual o subconsciente, debemos de propiciar eventos que fomenten transformaciones neuroplásticas. El principio es muy simple. Se fortalecen aquellas sinapsis, aquellas conexiones neuronales que son sobreestimuladas. Si queremos propiciar nuevas conductas, debemos de hacer que el individuo permanezca realizándolas. Es algo parecido a la conformación de hábitos. En el terreno del recondicionamiento subconsciente, estos cambios neuroplásticos se fomentan a partir de un entrenamiento respiratorio adecuado, para de ahí pasar a ejercicios de visualización que van a ir abriendo, van a ir fomentando la apertura de vías que van a servir para lograr un adecuado acceso a los niveles más profundos de la conciencia. Paralelo a lo anterior, iremos incorporando cambios al estilo de vida, cambios que van a permitir una mayor estabilidad y resiliencia emocional, basando esta intervención en aspectos como el desarrollo de empatía, de compasión y la conformación de una visión holística. Y por visión holística nos referimos a ir desarrollando la certeza de que a un nivel superior todo lo que sucede tiene una razón de ser. Si el paciente es constante en las tareas a él encomendadas, se podrán apreciar cambios sustanciales dentro de las primeras semanas del proceso de intervención de reacondicionamiento subconsciente. Para propiciar una adecuada neuroplasticidad, también es muy importante complementar todos estos esfuerzos con una nutrición adecuada. Y al referirnos a los nutrientes, no solo nos referimos a los alimenticios, sino también a los perceptuales. Vamos a suponer que una persona se prepara acá un desayuno súper vegano, orgánico, keto, etc. Pero se sienta a comer frente a la televisión viendo todas las noticias del día. Por un lado, está buscando mejorar su salud mediante la alimentación, pero sin darse cuenta, al ver las noticias está estresando o por lo menos está desconfigurando su estructura subconsciente, ocasionando un exceso de carga emocionalmente negativa, la cual es propiciada por la información de estos programas noticiosos, y de esta manera se suprime, se cancela significativamente los beneficios esperados de la alimentación adecuada que está teniendo. Entonces es muy importante considerar que así como nos alimentamos bien, buscamos alimentarnos bien, nutrirnos bien, también tenemos que tener conciencia sobre la información que estamos ingresando a nuestra mente a través de nuestra percepción. Hace no mucho tiempo los profesionales de la salud recetaban lo que se conocía como curas de descanso. Esto es que el paciente se fuera unos días a las montañas, por ejemplo a los Alpes, al mar, a un crucero, a un pueblo alejado, etc., para que este ambiente propicio, generalmente libre de estresores, participara en el proceso de rehabilitación del paciente. Sin embargo, actualmente
Estas curas de descanso de alguna forma han sido sustituidas por el uso casi indiscriminado de medicamentos para controlar los estados emocionales de los individuos. Hoy en día, gracias a las investigaciones con los más modernos equipos en neuroimagen, podemos apreciar que una correcta visualización, la práctica de una correcta visualización, provoca que a un nivel muy profundo la mente no pueda distinguir entre si se está imaginando que está en Hawái o si efectivamente se encuentra vacacionando en ese lugar. Tengamos siempre presente que la llave de entrada a estos estados mentales son unos adecuados ejercicios de respiración. También tiene gran relevancia el uso de técnicas como la meditación y la visualización guiada. Otra de las aportaciones que nos ha brindado los experimentos con neuroimagen es el referente al valor que tiene un adecuado descanso. La ausencia de sueño tiene nefastas consecuencias, entre las que destaca la acumulación de toxinas que interfieren negativamente en la neuroplasticidad cerebral. Alguna terminología científica que es común escuchar en este terreno de las neurociencias son términos como habituación y sensibilización. Tenemos también la exposición a fuentes de enriquecimiento, que es aquel contenido subliminal que nos va a dar referencia, soporte, estructura, para así conformar una conciencia más alineada con nuestros propósitos fundamentales. Entonces, pues hacemos uso del mecanismo de introyección para que la identidad del paciente, del cliente, se vaya alineando con el modelo objetivo que ha sido establecido al inicio de la intervención. Entre algunas fuentes de enriquecimiento subliminal tenemos a todas aquellas expresiones artísticas, sobre todo aquellas consideradas clásicos o grandes obras maestras. ¿Por qué? Porque a través del tiempo han demostrado que cuentan con un gran valor. También está el conocer acerca de las grandes personalidades de la historia, las biografías de los individuos que han cambiado el mundo, las tradiciones ancestrales, el folclore auténtico, la pertenencia a aquellos grupos en los cuales sus integrantes hayan demostrado que han estado en contacto con los principios fundamentales de la existencia, los principios básicos del universo. Anteriormente comentábamos el ejemplo de la sala de cine. Pues bien, ¿cuál va a ir siendo el contenido que va a sustituir aquello que ya no deseamos que siga en nuestra vida? Pues en parte va a estar constituido por aquello que hemos recopilado mediante el mecanismo de la introyección. Para que este fenómeno funcione adecuadamente, debemos de aprender a exponernos a las fuentes de enriquecimiento subliminal a partir de una actitud de atención contemplativa. Vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando esta actitud, sobre todo en la parte práctica de este curso. Tenemos que poner especial atención en el uso de referentes efectivos, lo cual pues implica establecer adecuadamente los escenarios internos de las visualizaciones y los referentes subliminales que se van a implantar a nivel subconsciente en el consultante, en el cliente. Hay que reconocer la importancia de desarrollar esta capacidad para exponerse a las fuentes de enriquecimiento subconsciente, pero a partir de la actitud de atención contemplativa. Y otras personas también conocen esta actitud contemplativa por el nombre de mindfulness. El mindfulness es un conjunto de técnicas basadas en filosofías orientales. Uno de los objetivos más importantes del mindfulness es podernos anclar, podernos mantener en contacto efectivo con el momento presente, con el aquí y el ahora. Son herramientas cognitivo-conductuales que buscan, a través de este modelo de estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente, inhibir la parte de la mente que genera ansiedad, angustia y estrés. Y algo que es fundamental comentar es que el conducto para adentrarnos en el momento presente, en el aquí y el ahora, el conducto más efectivo es a través de una adecuada respiración. Y un gran beneficio del mindfulness que es muy desaprovechado
es que al practicar y generar cambios neuroplásticos a través de estas técnicas, vamos a poder abrir caminos más efectivos hacia el subconsciente y de esta manera poder realizar interacciones subconscientes entre individuos o entre personas y obras de arte o piezas de música, de danza o diversos tipos de expresiones. Se establece un diálogo a nivel subliminal con estas expresiones culturales, sociales, incluso hasta científicas, al poder dejar a un lado la interferencia que se genera a partir del pensamiento lógico, del pensamiento racional. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que se presenta este pensamiento? Porque este pensamiento está basado en el lenguaje y entonces aparece lo que conocemos como voz interior, y esta voz interior interfiere con la comunicación a nivel subconsciente. Pero esto no significa que este diálogo interno, esta voz interior, sea algo negativo. Sin embargo, se llega a convertir en un inconveniente cuando estamos tratando de solucionar aspectos que tienen una base emocional. Al tratar de resolver aspectos emocionales utilizando la lógica, la razón, vamos a terminar en una especie de callejón sin salida. La lógica, la razón, el pensamiento basado en el lenguaje sirve muy bien para resolver problemas concretos en los que no estén involucrados sentimientos, porque de lo contrario va a aparecer lo que conocemos como rumiación o pensamientos obsesivos. Este tipo de pensamientos ocurren tanto en personas mentalmente sanas como en aquellas que sufren algún tipo de trastorno, pero en estas últimas se presenta con mayor intensidad y esto puede ir agravando su condición, se va convirtiendo en un círculo vicioso en el que la mente cae sin que la persona pueda apartar sus pensamientos de él, al menos durante un tiempo. Ciertos modelos psicológicos definen a la rumiación como pensamientos repetitivos generados por intentos de afrontar la discrepancia entre la situación actual y la que se desearía, estando dichos pensamientos dirigidos principalmente hacia procesar información autorreferenciada y no hacia acciones inmediatas orientadas a metas. Les digo, es caer en una especie de callejón en donde por más vueltas que le demos al asunto no podemos encontrar soluciones. ¿Cómo podemos salir de esta trampa? Pues callando esos pensamientos obsesivos a través de estar en el momento presente, ya que la mente no puede poner atención en las dos cosas, o está en el momento presente o se centra en los pensamientos obsesivos, en la rumiación. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestra mente quizá se encuentre rumiando? Cuando intentamos contestar cuestiones como ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué a mí? ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué van a pensar los demás de mí? ¿Por qué esa persona es tan mala conmigo? ¿Por qué esa persona se me quedó viendo feo? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué tengo tantos enemigos? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al intentar contestar a estas preguntas, quien tiene este proceso de rumiación tiende a centrarse en sus emociones, o sea, en información autorreferenciada y no en las soluciones. Por ejemplo, desarrollar acciones orientadas al logro de objetivos. Específicamente, quien cree positivo pensar largamente sobre lo que le ha ocurrido, por ejemplo, que diga necesito recordar con detalle las cosas que me han pasado para darles algún sentido, está probablemente motivado para dedicarse reiteradamente a la rumiación. Y una vez que se active este círculo, es probable que otras creencias metacognitivas se presenten, aunque la persona las denominará con otras palabras: desagradable, incontrolable
o socialmente dañino. Estas creencias metacognitivas negativas contribuyen entonces a que se desarrolle una depresión y a que ésta se mantenga en el tiempo. En ocasiones se ha confundido a la rumiación con otros constructos similares que se dan conjuntamente en la misma persona. La preocupación y los pensamientos automáticos negativos son dos de ellos. La preocupación ha sido identificada como una cadena de pensamientos e imágenes negativos y relativamente incontrolables. Representa un intento de resolver mentalmente un asunto de varios resultados posibles, algunos de ellos negativos. Se ha comparado a la rumiación con la preocupación y en algunos modelos psicológicos se considera un tipo de preocupación. Muchos investigadores han notado la alta comorbilidad del trastorno de ansiedad generalizada y la depresión. Más del 60% de pacientes con síntomas de este trastorno también podrían ser diagnosticados de depresión mayor. Esta concurrencia significativa ha llevado a que aumenten los artículos sobre el solapamiento de la rumiación, estudiada a menudo en el contexto de depresión, con la preocupación. Estas mediciones de rumiación y preocupación también han mostrado altas correlaciones por encima y más allá de las medidas de los síntomas de ansiedad y de depresión. Se ha hallado que la rumiación predice los cambios tanto en los síntomas de depresión como en los de ansiedad. Individuos con depresión mayor se sumen en niveles de preocupación similares a los de individuos con trastornos de ansiedad generalizada. En conjunto, estos estudios sugieren que la rumiación y la preocupación están relacionadas no solo la una con la otra, sino también con síntomas de depresión y de ansiedad. Otros estudios han demostrado que el contenido de la preocupación es distinto al de la rumiación. Las preocupaciones se centran a menudo en posibles soluciones a los problemas y se orientan hacia el futuro, mientras que la rumiación contiene pensamientos de pérdida y se centran más hacia el pasado. La rumiación, comparada con la preocupación, también se ha asociado con menos esfuerzo para resolver los problemas y menos confianza en que se resuelvan. Asimismo, se ha sugerido que la rumiación y la preocupación tienen propósitos diferentes. La primera se asociaría con la mayor necesidad de entender una situación que se considera más importante, mientras que la segunda, paradójicamente, se asociaría con el deseo de evitar los propios pensamientos de preocupación. También se ha formulado la hipótesis de que las preocupaciones contienen más imágenes mentales que la rumiación, pero los resultados de los estudios que intentaban demostrarla han sido mixtos. Aquí vemos una clara relación entre esta increíble facultad del ser humano de imaginar y la generación de escenarios mentales que producen ansiedad, preocupación, rumiación y estrés. Ahora bien, la rumiación se ha comparado con los pensamientos negativos automáticos. Estos pensamientos negativos automáticos son pensamientos repetitivos que contienen temas de fracasos o pérdidas personales. Estos son distintos a la rumiación porque los primeros son evaluaciones relativamente cortas de pérdidas y fallos, mientras que los segundos constan de cadenas más largas de pensamientos repetitivos circulares, negativos y centrados en quien piensa, y puede darse como respuesta a estos pensamientos negativos iniciales. También se ha sugerido que la rumiación puede contener, además de análisis de síntomas, causas y consecuencias, puede contener temas negativos como los de los pensamientos automáticos. Aprovechemos un momento para ver cómo fue el desarrollo del mindfulness. Pues bien, su creador fue el Dr. Jon Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts, quien estaba convencido del gran poder terapéutico de algunas técnicas basadas en las tradiciones orientales, hinduistas, budistas, como el yoga, la meditación, la acupuntura, etc.,